Buenos días, hermano. Esta mañana vamos a estar hablando acerca del apóstol Pedro. Recordemos que el apóstol Pedro, él tiene un carácter muy parecido al de cada uno de nosotros. Muchas veces era pronto para hablar, muchas veces era pronto para estar viendo o juzgando a los demás. Así es de que ahora les voy a pedir que preparemos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 21, versos del 15 al 23. Y vamos a estar hablando de la restauración del apóstol Pedro. Y voy a empezar la predicación con 3 preguntas. La primera es, ¿alguna vez usted ha tenido una relación rota? ¿Usted ha experimentado la restauración con esa persona? La tercera, ¿cómo se ha sentido usted cuando esta relación ha sido restaurada? Bueno, pues en la Biblia habla acerca de esta relación rota entre nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pedro. Vemos cómo apenas será como razón de unas 3 semanas de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde el apóstol Pedro pues niega a nuestro Señor en la noche, una noche antes de la crucifixión. Así es de que, sin más, pues vamos a estar empezando, vamos a estar leyendo Juan capítulo 21, versos del 15 al 23. Y voy a hablar, ahora no voy a estar usando la versión Reina Valera, voy a estar usando otra versión. El verso 15 dice así: terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez, sí lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Vamos hasta el 23. Cuida mis ovejas. 18. Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender la manera en que Pedro iba a morir y a glorificarlo con su muerte y glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: sígueme. Verso 20. Al volverse Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo oyó, preguntó a Jesús: Señor, ¿y este qué le va a pasar? Jesús le contestó: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. 23. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Bueno, ya he leído estos textos, y ya habíamos formulado las preguntas. Ahora vamos a estar yendo en oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre celestial que mora en el cielo, santificado sea su santo nombre. Señor, queremos darle gracias por la oportunidad
que usted nos da de tener la vida, de tener la salud. Padre Celestial, de que podemos estar usando este medio para poder comunicarnos con nuestros hermanos en la fe, con los cuales pues nosotros ya tenemos ganas de verlos cara a cara, de darnos un abrazo fraternal. Padre Celestial, queremos poner delante de su presencia a cada uno de nuestros hermanos que están en sus casas, Padre Celestial, que están guardando la cuarentena, y aquellos que tienen que salir para trabajar. Señor, le pedimos que usted sea con ellos, Señor, que sus ángeles acampen alrededor de ellos para que usted los cubra con su manto precioso, Señor, y los proteja de este virus, Padre Celestial. Señor, permita que todo lo que vamos a hablar esta mañana, Señor, no sean palabras torpes, que sean palabras de edificación para que cada uno de nosotros, Padre Celestial, podamos glorificar su santo nombre, Padre Celestial. Señor, pues le damos gracias porque usted es bueno, porque su amor y su misericordia siempre ha sido para con nosotros, Padre Celestial. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque nos da la oportunidad de poder estar comunicándonos con nuestros hermanos en la fe y estar llevando esta pequeña lección, Padre Celestial. Esperamos que sea de bendición para nuestros hermanos en la fe. En el nombre precioso de su Hijo, nuestro Señor Jesús, oramos y le damos gracias. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra lección. Y ya habíamos hablado de las 3 preguntas. También habíamos hablado de que el apóstol Pedro, una noche anterior a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pues el apóstol Pedro niega a nuestro Señor por 3 ocasiones. Y entonces vamos a seguir con la lección de esta mañana. En la Biblia, apenas hace como unas 3 semanas, posterior como por ejemplo ahorita en nuestros días, serían más o menos unas 3 semanas, cuando el apóstol Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, aquella tarde, aquella noche, en la que aquella criada salió y le dijo: me parece que tú eres uno de ellos. Y Pedro lo negó. Entonces vino otro sujeto y le dijo: no, tú eres uno de los que andabas con él. Y Pedro volvió a negarlo. Y pues viene después la tercera negación, antes de que el gallo cantara, antes de que él lo negara la tercera ocasión. Entonces vemos cómo la relación entre nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pedro fue rota en ese momento. Cuando el apóstol Pedro apenas hacía un poco de tiempo más atrás, él había dicho allá en Mateo 26:33 y en Marcos 14:29, en estos 2 versículos, Pedro le dice a nuestro Señor Jesús que si todos se alejaban de él, que si todos se avergonzaban de él, él iba a permanecer fiel. Pedro estaba pensando en ese momento que él era el mejor que los otros discípulos. Pedro miró a sus compañeros, los otros discípulos, y decidió que él era el más fiel, el más fuerte en la fe que los otros. Él comparó a los otros discípulos con sí mismo y decidió que él era mejor que ellos. Aquí Jesús va a estar enseñándole, o aquí el Señor le enseña al apóstol Pedro al que él no debe de estarse comparando o hacer comparación con los otros, ni pensar
que él es el mejor o es el más fiel que los otros discípulos. La única responsabilidad que tenía Pedro y que tiene usted y que tengo yo es seguir a Jesús de todo nuestro corazón. Pedro se llenó de un gran orgullo al pensar de su propia fidelidad y amor para con nuestro Señor Jesús. Y este mismo orgullo que Pedro sintió o que estaba sintiendo no le permitió ver a él sus propias debilidades. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros, cuando podíamos estar yendo a la iglesia, íbamos domingo tras domingo, domingo tras domingo? ¿O cuántos de nosotros estábamos tratando, o más bien estamos tratando de vivir una vida que complazca a nuestro Señor? Son dos preguntas. ¿Cuántos de nosotros vamos a la iglesia domingo tras domingo? ¿Y cuántos de nosotros tratamos de vivir una vida que le agrade a Dios? A veces nosotros también podemos mirar nuestras vidas y compararnos con otros y decidir que nuestras vidas son mejores que las de ellos. Consecuentemente, podemos decidir porque nuestras vidas son mejores que las de los otros, o que nosotros somos mejores que los otros. Es fácil pensar que siempre nosotros vamos a serle fiel a Dios y que nunca vamos a fallarle. Y ojalá que no nos alejemos de Él, porque nuestro enfoque no debe ser en nosotros mismos, debe de ser en Él. Debe de ser en Él, porque Él es el único que puede permanecer fiel, o más bien que permaneció fiel en su amor, en su fidelidad hacia cada uno de nosotros. Aún cuando lo estaban colgando en la cruz, Él todavía sentía ese grande amor por cada uno de nosotros. Él obedeció a nuestro Dios Padre por amor a usted y por amor a mí, por fidelidad a Dios y por fidelidad a usted y a mí. Así es de que nosotros debemos de tener cuidado cuando nosotros hablamos o decimos, no, yo soy más fiel que el hermano X. No, yo soy más fuerte en la fe que el hermano X. Cuidado porque nos podemos estar equivocando. Ya habíamos visto aquí en Mateo 26:33 y Marcos 14:29, en estos dos versículos, que el apóstol dice, aunque todos se aparten de ti, yo seguiré fiel. Lo voy a leer para tener una mejor percepción del versículo. Y voy a estar leyendo Mateo 26:33. Pedro contestó, aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Cuidado cuando nosotros usamos o tratamos de usar un concepto de nosotros mismos en cuanto a la fe y en cuanto a la fidelidad a Dios. Sí, quizá a lo mejor está mal que pueda decirlo yo de esta forma. Es mejor decir, Señor, voy a hacer todo lo posible
por seguirte de cerca. Señor, voy a hacer todo lo posible por amarte. Señor, voy a hacer todo lo posible por ser agradable este día delante de tu presencia. Que lo que yo haga, diga o hable en el medio donde esté, sea para glorificar tu santo nombre. Es diferente esto a decir, aunque todos mis demás hermanos se escandalicen de ti, yo no. Cuidado con pensar de esta forma o con hablar de esta forma. Como les decía anteriormente, es mejor vivir nuestra fe, nuestro amor para con nuestro Señor Jesús en el día a día. Dice, ojalá que no nos alejemos de Él, porque nuestro enfoque debe de ser en Él y no en nuestras propias vidas o en nuestras propias habilidades. ¿Por qué Jesús, nuestro Señor Jesús, le preguntó al apóstol Pedro 3 veces? Ya leímos el texto donde dice, Simón, ¿me aman más que a estos? ¿Y me aman más que a estos? ¿Y me aman más que a estos? Ya ve que el Señor le pregunta 3 veces. Bueno, por cada vez que nuestro Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿me aman más que a estos? Le estaba dando la oportunidad de restaurarlo. Le estaba dando la oportunidad de recibir el perdón que solamente nuestro Señor Jesús puede dar. Le estaba dando la oportunidad de ver, de sentir el amor de nuestro Señor Jesús. Muy diferente es cuando a usted o a mí, alguna persona o algún hermano o, bueno, X, le niega o falla con usted. A veces trataríamos de ser como lo que hizo el apóstol Pablo con Juan Marcos. Ya no lo quiso llevar al segundo viaje misionero. Recuerdan que Juan Marcos en el primer viaje misionero se regresó con ellos. Y luego cuando iban a ir al segundo viaje, Bernabé le dice, pues vamos a llevar a Juan Marcos. No, porque te acuerdas que se regresó de allá. Bueno, esto quiere decir, o con esto les quiero decir, que nosotros los hombres a veces no sabemos perdonar. Nosotros los hombres a veces, cuando alguien nos queda mal, nosotros somos muy duros. A veces no queremos perdonar. El apóstol Pablo no quería llevar a Juan Marcos, pero Bernabé dijo, yo ya no voy contigo, Pablo, y yo voy a llevarme a Juan Marcos por otro lado. Y entonces recuerdan que se separaron. El apóstol Pablo se fue por un lado y Bernabé con Juan Marcos se fue por otro lado. Los dos siguieron haciendo sus viajes misioneros, hablando de la palabra de Dios. Entonces, debemos de tener cuidado cuando nosotros hablamos o pensamos que nosotros somos muy firmes o muy fuertes en la fe, al igual que lo que hizo el apóstol Pedro, diciendo, aunque todos se escandalicen de ti, yo voy a permanecer fiel. Hay un dicho que más tarda en caer un mentiroso que un cojo, o bueno, no recuerdo bien el dicho ese, pero lo que tratan de decir es de que a veces, por más que nosotros podamos decir que somos y que vamos a hacer, nosotros no tenemos
en, en nosotros así tan firmemente, porque nosotros no sabemos qué hay detrás del siguiente día, de la siguiente hora. Así es de que no seamos como el apóstol Pedro. Entonces, decíamos que el Señor le preguntó también 3 veces, Simón Pedro, ¿me amas más que a estos? Era para estarle dando la oportunidad, primero, de que recibiera el perdón. Segundo, de que recibiera su amor. Tercero, de que recibiera la restauración para poderlo poner al frente. Hay uno de los textos donde dice que nuestro Señor Jesucristo restaura al apóstol Pedro para que él fuera y restaurara a los demás apóstoles. Porque si recordamos, los demás apóstoles se habían ido cada quien por su lado. Entonces, era necesario que se juntaran para que fueran al aposento alto a esperar la venida del Espíritu Santo. Así es de que vemos cómo nuestro Señor le pregunta al apóstol Pedro esas tres veces, ¿me amas? Cada vez que Pedro le contestaba a Jesús, ¿qué instrucciones recibía de nuestro Señor? Apacienta mis ovejas. Mire, mis hermanos, en el libro de Juan, capítulo 10, habla del Señor Jesús como el pastor y sus discípulos como las ovejas. Pedro entonces pues tiene la responsabilidad de cuidar de la iglesia y de la gente que ha confiado en Jesús. Muchas veces cuando nosotros nos equivocamos y a veces pecamos, viene a nuestra mente, al igual que vino en el apóstol Pedro, que Dios nunca nos va a perdonar y que no vamos a ser usados para su servicio. Pero déjeme decirle una cosa. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere restaurarnos y ponernos a su servicio. Él quiere, sí, que seamos fieles a Él. Para que otros puedan ver su bondad, su amor a través de nuestras vidas. Vamos a ir de nuevo allá al capítulo 21 del libro de Juan y ahora vamos a estar leyendo los versos 20 y 22. Y vamos a ver cómo dice. Bueno, pues los voy a leer aquí los tengo apuntados. Al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? ¿Quién va a traicionarte? Al verlo Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme, no más. Después de que Pedro fue restaurado y su llamamiento para servir y seguir a nuestro Señor Jesús, Pedro fue renovado. Pedro, enseguidita, después de haber sido restaurado, con las preguntas que le hizo Simón Pedro, ¿me aman más que a estos? Pedro vuelve otra vez de nuevo, aquí en los versos 20 y 22, pues como luego diríamos nosotros, a regarla. Otra vez empieza a compararse con el otro discípulo. Jesús acaba de decirle a Pedro lo que él quería para él. Y Pedro, en lugar de ver al Señor Jesucristo, se pone a ver al otro. Y le pregunta a Jesús lo que sucederá con él.
en vez de enfocar, en vez de tener su mirada puesta en nuestro Señor Jesús y su responsabilidad. Pedro enfocó su vida, su responsabilidad en lo que sucedería con el otro. Y entonces nuestro Señor Jesús le contesta de una manera fuerte, diciéndole: Pedro, no necesitas preocuparte por la vida de otras personas. Tu única responsabilidad es seguirme a mí, tu Señor. No necesitas concentrar tu mirada en otra cosa, más de que en mí. Nosotros sabemos hoy en día que hay muchas distracciones en esta vida. Y muchas veces, para seguir a nuestro Señor Jesús, tenemos que concentrarnos en el día a día. Y no necesitamos, mis amados hermanos, estar preguntándonos si hemos seguido a nuestro Señor Jesús mejor que el hermano que se sienta de lado, o el hermano que no vino esta semana, o el hermano que da clases, o el hermano que predica, o el hermano que exhorta. No, no tenemos que preguntarnos nada de eso. Solamente lo que tenemos que hacer es hacer todo nuestro esfuerzo por ser agradables delante de nuestro Dios. Que cada día podamos abrir nuestro corazón para decirle a nuestro Señor que le amamos y que deseamos servirle de la mejor manera posible. No estar pensando, yo estoy más preparado que el hermano fulano, o yo estoy más preparado que el hermano sutano. No, tenemos que abrir nuestro corazón. Y que los que están allá afuera, o los que viven en nuestra casa, vean el amor de nuestro Señor Jesús reflejado en nuestras vidas. Solamente de esta forma vamos a darnos cuenta si amamos a nuestro Señor. Así es de que vemos como el apóstol Pedro cada vez estaba, voy a usar esta palabra, cada vez la estaba regando el hermano Pedro. Necesitarnos preguntarnos usted y yo, ¿hemos seguido a Jesús lo mejor que nosotros podemos? Hágase esa pregunta esta mañana. ¿Usted ha seguido a nuestro Señor Jesús lo mejor que usted ha podido? Y esta pregunta quiero que se la haga durante el resto de la semana. Señor, ¿te he seguido lo mejor que he podido? Señor, ¿he reflejado tu amor a mis semejantes, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos? ¿He reflejado a nuestro Señor Jesús en mi diario vivir, donde trabajo, en la tienda, con mis amigos? Algunas veces, para terminar, ya voy a terminar. A veces nosotros también tenemos una relación rota con nuestro Creador, quien es nuestro Dios y nuestro Salvador, quien es su Hijo Jesucristo. Tal vez en un momento de nuestra vida nos hayamos alejado del Señor. Y en vez de su amor, su vida está llena de culpabilidad.
y frustración. Dios no quiere que te quedes así, lleno de culpabilidad y de frustración. Él quiere que recibas restauración. ¿Sí? Él solo quiere que recibas restauración. Quizás tú pecaste durante la semana. Quizás sin querer tú negaste a nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor no lo hiciste como el apóstol Pedro, diciendo, no, pues no lo conozco, pero actuaste de manera como si no lo conocieras, como si tú no fueras uno más de nuestro Señor Jesús. Tú actuaste de manera fallida. Así es de que nuestro Señor esta mañana quiere restaurarte. Quiere restaurarte para que tú sientas el perdón de nuestro Dios y para que tú ya no sigas sintiendo la frustración de que fallaste y de que a lo mejor tú deseabas servir en algún ministerio y te sientes incapacitado porque has fallado. El Señor esta mañana quiere restaurarte. Así como restauró al apóstol Pedro, también quiere restaurarte a ti esta mañana. Él quiere que en el resto de la semana dobles tu rodilla, vayas delante de su presencia, le pidas perdón por tus faltas, por tus fallas. Quiero decirte que al final de la semana, después de que tú hagas lo que te estoy diciendo, tú te vas a encontrar con que el Señor te va a decir, sígueme. Y si tú o si usted sabe lo que quiere decir sígueme, esto quiere decir que el Señor te ha perdonado, el Señor te ha restaurado. Así es de que nuestro Señor está esperando que tú dobles tu rodilla. Que no vayas con el hermano X o con aquel a preguntarle o a decirle. Tú ve en los secretos de tu recámara, dobla la rodilla. Si has fallado, ponte delante de la presencia de nuestro Dios. Debes de estar seguro que nuestro Señor no quiere condenarte. Lo que Él quiere es perdonarte. Lo que Él quiere es restaurarte. Así es de que, de nuevo le voy a decir, durante la semana, tome algunos momentos para confesarle a Dios el área de su vida en la que usted ha fallado. Y recibirá perdón y restauración para su vida. Vamos a estar orando para terminar esta lección de esta mañana. Así es de que les invito a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y vayamos en oración a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial que mora en el cielo, santificado sea su santo nombre. Señor, queremos darle gracias por la oportunidad que usted nos ha dado de estar exponiendo de su palabra. Padre Celestial, le damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos ha estado escuchando, Padre Celestial, por este medio. Gracias porque tenemos hermanos que nos ayudan a usar este servicio, Padre Celestial. Le pedimos en el nombre maravilloso del Señor Jesús que usted sea con cada uno de nosotros, nuestros hermanos en la fe. Padre Celestial, le pedimos por nuestros hermanos que tienen que salir el día a día al trabajo, los que trabajan en las plantas, Señor.
Sabemos que es un centro de infección para esta enfermedad llamada COVID-19. Señor, le pedimos que los proteja. Señor, a los que se quedan en casa, Padre Celestial, o a los que están en cuarentena, Señor, le pedimos que usted sea con ellos, Padre Celestial. Que este encierro que han tenido, que están teniendo, y nosotros que ya lo tuvimos, que estamos por salir, Padre Celestial, le pedimos que no lo terminemos como lo empezamos, Padre Celestial. Que este encierro nos haya servido para meditar en su palabra, Padre Celestial, para pensar en todo lo maravilloso y grande que es usted, Padre Celestial. Porque durante este periodo, hablo en lo personal con mi familia, que hemos estado aquí en este encierro, guardando la cuarentena, Señor, hemos visto su mano obrar, Padre Celestial. Sabemos que esta enfermedad es de cuidado, Padre Celestial, pero, Señor, usted mandó sus ángeles y acamparon alrededor de nuestro hogar, protegiendo la salud de mi esposa y de mi hijo. Señor, y gracias por las oraciones de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estuvieron orando por cada uno de nosotros, Padre Celestial. Yo también aquí en medio de ellos, Señor, y gracias porque me protegió de la enfermedad. Yo durante ningún momento sentí ningún malestar. Gracias por la oportunidad, Padre Celestial. Señor, ahora le pedimos que usted sea con cada uno de nuestros hermanos en la fe, que sea con aquellos nuestros amigos que nos están escuchando esta mañana, Padre Celestial. Señor, le pedimos que usted toque sus corazones, Padre Celestial, para que ellos puedan recibirlo como Señor en sus vidas, Padre Celestial. Señor, en el nombre maravilloso de su Hijo, nuestro Dios y nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Hermanos, quiero recordarles que preparen el pan, preparen su copa para que participen de la mesa del Señor en compañía de su familia, Padre Celestial. Queremos que medite en la comunión. Recuerde que dice que cada vez que la tomemos, vamos a estar anunciando que Él vendrá por nosotros. Vamos a estar anunciando que Él va a venir un día por usted y por mí. Y, Señor, ayúdenos a cumplir con este mandamiento de la mesa del Señor. Así es de que, mis amados en la fe, gracias por habernos visto y oído, y le damos gracias a nuestros hermanos que nos ayudan a comunicarnos por este medio. Padre Celestial, gracias por la oportunidad también, y bueno, pues con esto les quiero decir que ya pronto vamos a estar reuniéndonos, vamos a estar estrechando nuestras manos, vamos a darnos un abrazo fraternal. Parece ser que para el siguiente mes, para los finales del siguiente mes, parece ser que ya se empiezan a abrir primero van a abrirse todo lo que compete al servicio médico, todos los consultorios, después van a abrir las oficinas que están cerradas y luego después van a abrir todo lo demás. O sea que estamos hablando de entre 3 o 4 semanas que muy posiblemente ya vayamos a estar viéndonos cara a cara. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre precioso del Señor Jesús oramos para que usted esté bendecido durante toda la semana. Hasta luego, mis hermanos de la fe.